Justificación y regeneración. Por Charles Latter. Capítulo 1. El pecado. El supremo problema del hombre. Para tener un entendimiento apropiado de la justificación y la regeneración, debemos comenzar donde la Biblia lo hace, es decir, con el pecado. Todo pecado viene del perverso deseo de ponerse a sí mismo en el lugar de Dios, ser el centro y la medida de todas las cosas y conocer por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. De acuerdo a Tito 3:3-7, los hombres en su estado natural son insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Sus vidas están caracterizadas por malicia, envidia y odio. Lejos de reconocer esta condición, los hombres perdidos se imaginan ser básicamente buenos, a menos que Dios en su misericordia les revele la verdadera condición de sus corazones ennegrecidos. El pecado es el supremo y único problema de la humanidad. Es mi supremo y único problema y es tu supremo y único problema. Una visión bíblica del pecado. La Biblia tiene mucho que decir sobre el pecado. Si vamos a entender correctamente la verdadera naturaleza del pecado, debemos dejar que la luz de esta revelación bíblica ilumine nuestras mentes entenebrecidas y ablande nuestros corazones insensibles. Piensa en esto. De acuerdo a la Biblia, 1. El pecado es absolutamente universal. El pecado es absolutamente universal en la raza humana. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, Isaías 53:6, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10-12. Tú y yo tal vez no nos hemos conocido, pero podemos estar seguros de una cosa, que aún antes de ser presentados, ambos somos pecadores. Cada hombre, mujer y niño en la faz de la tierra, no importa cuán viejo o joven sea, es un pecador. Aún los niños pequeños, si se les permite hacer lo que quieren, son capaces de las más terribles crueldades a animales y también hacia otros. Raza y nacionalidad igualmente no ofrecen inmunidad al pecado, las naciones más cultas son tan capaces del genocidio como las naciones más primitivas. Las cámaras de gas de los civilizados son meramente formas sofisticadas de los machetes blandidos por los incivilizados. Tampoco hay tal cosa como el noble salvaje o el pagano feliz. Estas son las palabras de un ex misionero: yo fui al campo misionero a impedir que un Dios malo enviara a buenos hombres al infierno. Cuando llegué, descubrí que eran unos monstruos de iniquidad. La pregunta no es si estos hombres habían tenido la oportunidad de aceptar a Jesús o no. La pregunta es si ellos habían tenido la oportunidad de maltratar al misionero y de rechazar su mensaje, porque, aparte de la obra especial del Espíritu Santo, eso es lo que seguramente hubieran hecho. El pecado es universal en la raza humana. 2. El pecado es dominante en todo aspecto. No solamente el pecado es universal, es también dominante. Afecta todo aspecto de la personalidad y de la existencia humana, la mente es cegada. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. 2 Corintios 4:4, la voluntad es corrupta e incapacitada, era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Génesis 6:5. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:40. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. Las emociones son trastornadas y pervertidas. Algunos corazones arden con odio y enojo constantemente, otros están atormentados día y noche por miedo sin sentido. Las multitudes se ríen de cosas que debieran hacerles llorar, mientras otros se echan a llorar sin ninguna razón aparente. Tales son los profundos y penetrantes trastornos de la personalidad humana causados, directa o indirectamente, por el pecado. 3. El pecado es irracional. El pecado es irracional. Muchas inapreciables primogenituras han sido permutadas por un plato de sopa. Muchos matrimonios y familias han sido arruinados por una noche de placer ilícito. Por el gozo temporal de usar drogas ilegales, las capacidades más elevadas del cerebro son destruidas rutinaria y permanentemente. Un momento de reflexión sobre los pecados de nuestro pasado es suficiente para confirmar que ninguno de ellos tiene sentido. Tal fue la insensatez de las acciones del hijo pródigo que su arrepentimiento involucró nada menos que volver en sí. Lucas 15:17. No hay ningún pecado sabio. 4. El pecado es engañoso. El pecado es engañoso. La Biblia dice que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Como con toda decepción, la víctima no es consciente de su estado engañoso. A la misma vez que él piensa que es rico, y se ha enriquecido, y de ninguna cosa tiene necesidad, es en realidad un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Ellos profesan ser sabios,
pero son necios. Romanos 1:22. 5. El pecado es endurecedor. Una de las cosas más temibles del pecado es su poder de endurecer al que lo practica. Cuanto más profundo cae en el pecado, menos le molesta. De acuerdo a la Biblia, tienen cauterizada la conciencia misma. 1 de Timoteo 4:2. Todo pecador se encuentra cometiendo pecados que antes solía despreciar profundamente, y los pecados que ahora desprecia, se encontrará algún día cometiéndolos. Nos debe horrorizar el recordar que Adolfo Hitler era una vez un niñito que jugaba con juguetes igual que otros niños. El hombre conoce el principio del pecado, pero nadie ha conocido el fin del pecado. 6. El pecado es esclavizante. El pecado esclaviza a los que lo practican. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Nadie puede librarse a sí mismo o escapar de la esclavitud del pecado. El pecado reina sobre el pecador y cabalga sobre su espalda como un tirano, hasta que finalmente lo lleva a la destrucción y muerte. Romanos 5:21. Si tú no eres cristiano, tendrás una cadena alrededor del cuello que es mucho peor que cualquier cadena física. Puedes dejar de hacer un pecado, pero otro pecado inmediatamente tomará su lugar, a menudo el pecado del orgullo o autojustificación, de imaginarte que tú mismo has hecho una gran cosa en reformarte. El pecado es esclavizante. 7. El pecado es degradante. El pecado hunde al más noble y elevado de los hombres y a las mujeres a la profundidad de la vergüenza y degradación. El joven que una vez llevaba un buen traje y que se sentaba en una silla de cuero en su oficina, ahora yace postrado, sin afeitarse, cubierto de vómito como resultado del pecado. La jovencita que alguna vez fue limpia, hermosa e inocente, es ahora ordinaria, sensual y sucia, nuevamente, por causa del pecado. Los hombres y las mujeres, hechos a la imagen de Dios, creados para soñar sueños inmortales y pensar profundamente en la eternidad, son reducidos por el pecado arrastrándose en la mugre como puercos por un pedazo de pan. El pecado volvió a los ángeles en demonios, convierte a hombres en animales irracionales. Judas 1:10. El pecado es degradante. 8. El pecado es contaminante. Finalmente, el pecado contamina. Marcos 7:20-23. El pecado no es una insignificancia, el pecado no es lindo, no es gracioso. El pecado es sumamente malvado y perverso, es extremadamente pecaminoso. Romanos 7:13. Todo pecado es retorcido, feo y malo. Deberíamos estar horrorizados por cuán perversos son los hombres y cuán insensibles nos hemos hecho a tal perversidad. Nos hemos acostumbrado a eso. El primer bebé que nació, llegó a matar a su propio hermano. Génesis 4:8. Y la historia humana desde ese entonces ha sido una larga secuencia de guerras, concupiscencia, odio, tortura, violación, perversión, abuso y brutalidad. Es una bendición no saber los detalles de los pecados cometidos anoche en nuestro pueblo o ciudad. Tal conocimiento sería tan repulsivo y contaminante que no lo soportaríamos. Sin embargo, debemos enfrentar el hecho que el mundo no es como es por culpa de unas cuantas personas malas tales como Hitler, el mundo es como es porque está formado de multitudes de personas tan malas como nosotros. Hay una profunda maldad en cada uno de nosotros. Algunas veces Dios usa algo que parece pequeño para mostrarnos nuestra maldad. Para Agustín, Dios no lo quebrantó mostrándole lo infame de su estilo inmoral de vida, sino le hizo acordar del robo innecesario de unas peras de un árbol del vecino en su niñez. Lo había hecho no por hambre sino para causar daño. Así Dios le reveló la total depravación de su corazón. El pecado, solo por el deleite de hacer el mal, sin razón y sin recompensa, fluye de dentro del corazón del hombre y nos contamina a todos. Los dos lados del problema del pecado del hombre. El pecado es el supremo problema de la humanidad. Pero este problema del pecado tiene dos aspectos distintos, uno interno y el otro externo. El problema interno, un corazón malo. De acuerdo al Señor Jesucristo, el hombre es en sí mismo corrupto y malo, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. Marcos 7:20-23. Esta es la condición del corazón humano sin Cristo. Si una película de nuestros pensamientos pasados, sin mencionar nuestras acciones pasadas, fuera mostrada en una pantalla grande enfrente de nuestra familia y conocidos, cada uno de nosotros correríamos del cuarto llenos de vergüenza. Cada no creyente es, en su persona, lo más repulsivo a un Dios santo de lo que pueda llegar a imaginarse. Pero el problema con el pecado es aún más profundo que esto. Supongamos que por algún milagro, el pecador se pudiera convertir en una persona nueva y nunca más pecara.
ciertamente esa persona todavía iría al infierno. El asesino común que sinceramente decide nunca más volver a matar debe todavía pagar por sus crímenes pasados. En otras palabras, el problema del pecado tiene otra dimensión aparte de la interna. El hombre no solo tiene un corazón malo, él tiene malos antecedentes a los ojos de la ley de Dios. El problema externo, malos antecedentes. Todo pecador es un fugitivo de la justicia. A pesar de la condición presente de su corazón, él tiene una culpa objetiva, fuera de sí mismo, a los ojos de la ley de Dios. Tal vez no tenga sentimientos de culpa, pero sin embargo, se considera culpable o condenado. Todos sus crímenes pasados piden a gritos que su castigo sea pagado y la justicia sea satisfecha. Estos gritos están anclados en el propio carácter y ser de Dios, en su atributo de justicia o equidad. Es por causa del sentido de equidad o justicia que Dios ha escrito en lo profundo del corazón humano, que sentimos tanta indignación cuando el perpetrador de un crimen no recibe castigo apropiado. ¿Por qué está mal que el violador asesino solo reciba una multa de $10? No podemos probar que merece más, aunque sabemos que debe ser así. Este conocimiento inescapable dentro de nosotros es algo fundamental y cierto más que cualquier prueba teórica. Es algo absolutamente básico a la constitución del ser humano, un reflejo de la misma naturaleza de Dios. Mucho podría decirse del atributo de la justicia de Dios, especialmente en este día cuando el propio concepto de justicia parece estar casi perdido en la sociedad en general. Hay 3 razones por las cuales un crimen debe ser castigado. Primero, para satisfacer la justicia, esto es porque los crímenes merecen y deben de ser castigados. Segundo, para el bien de la sociedad, esto es, para la prevención de un crimen peor. Y tercero, para el bien del ofensor, esto es para darle ocasión de enmendar su camino. De estas 3 razones, la primera, es decir, la satisfacción de la justicia es primordial y fundamental a las otras 2. Si el castigo de un crimen no es justo y merecido, no va a disuadir crímenes futuros ni va a reformar a los ofensores. En nuestro día, la razón primordial y fundamental para el castigo, la satisfacción de la justicia, ha sido casi completamente suprimida y negada. Solo la segunda y tercera razón permanecen, y estas han sido invertidas en importancia. La reforma del ofensor es ahora lo primario, y las prisiones ya no se llaman prisiones sino instituciones correccionales. Aún aquellos que todavía creen que el crimen debe ser castigado por el bien de la sociedad, mantienen que los asesinos deben ser sentenciados no porque han asesinado, sino para prevenir asesinatos futuros. Tal filosofía es perversa y falsa, y está basada en la mentira que el hombre no es responsable por sus acciones. No es difícil comprender cómo esta situación tan lamentable ha llegado a ser. Debido a que los hombres quieren ser Dios ellos mismos, Génesis 3, 4 y 5, odian la idea de que hay un soberano legislador a quien deben rendir cuentas. Buscan suprimir el conocimiento inescapable de Dios que está alrededor y en ellos, Romanos 1, 18, y en vez de ello dicen que no hay Dios, Salmo 14, 1. Esta negación de la existencia de Dios les hace más fácil pretender que no hay tal cosa como el bien y el mal. En vez de ser pecadores culpables, los hombres y las mujeres son vistos como víctimas impotentes de sus circunstancias. En tal escenario, el castigo para satisfacer la justicia se hace inconcebible. El hombre tiene la libertad de hacer lo que le plazca y no responderle a nadie. Pero no importa cuánto los hombres tratan de reprimirlo, hay todavía un conocimiento indeleble en el corazón humano que dice que el bien y el mal son reales, Romanos 2, 14 al 16, que los hombres son responsables por sus malas acciones, y que el pecado merece ser castigado, Romanos 1, 32. En lo profundo, todos los hombres saben que las balanzas de la justicia deben ser al fin balanceadas, Hechos 28, 4. Si no eres un creyente y estás leyendo estas líneas, las balanzas de la justicia están muy desequilibradas en tu vida ahora mismo, y puedes estar seguro, basado en el propio ser y carácter justo de Dios, que Él no descansará o cederá hasta que tú estés en el infierno. El entero tejido moral del universo se desplomaría si Él no te pusiera a ti en el infierno. Es en este contexto que la Biblia habla de la ira de Dios. La ira de Dios no es una pérdida temporaria de autocontrol o un ataque emocional egoísta. Es su santo y candente odio al pecado, la reacción y repulsión de su santa naturaleza contra todo lo que es vil. La ira de Dios está atada directamente a su justicia. Tiene que ver con su determinación de castigar cada pecado, balancear las escalas de la justicia y hacer bien del mal. Por eso es que la ira de Dios permanece sobre cada inconverso, Juan 3:36. Cuanto más los hombres persisten en pecar, más están acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, Romanos 2:5. La ira de Dios será finalmente vertida. Él es un juez justo y no permitirá que el pecado continúe sin castigo para siempre.